Cristo normalmente piensa de lo que hay después de la muerte. ¿Alguien sabe alguna de las varias cosas, de las varias verdades, de las varias ideas que tienen las personas? ¿Qué creen? La reencarnación. La reencarnación. Algunos piensan que si vas caminando en la calle o estás en un parque y ves una lombriz, todos saben que es una lombriz. Ten cuidado, no la pises, puede ser tu abuelita o tu tío o tu hermano que ya falleció, o tu mamá o tu sobrino. Entonces cuando ustedes ven una lombriz, no la pisen, no. Cuando ves una hormiga, no la pises, no golpees perros porque puede estar golpeando a tu tía que ya se murió. Ten cuidado. Okay, eso es lo que el mundo cree en la reencarnación. ¿Qué más creen acerca de qué pasa después de que uno muere? A ver, ¿alguien más hay? El purgatorio, eso se cree normalmente en el catolicismo. En el catolicismo ellos creen que está el cielo, ¿verdad? Donde está Dios y los santos, está el infierno, pero también hay un lugar intermedio que también es un lugar de tormento, pero es temporal y se llama purgatorio. ¿Qué otra cosa cree la gente que no conoce la palabra de Dios, que no conoce a Cristo, acerca de la vida después de la muerte? ¿O de qué le pasa a la gente cuando muere? Eso se llama aniquilamiento, aniquilación. Mucha gente cree, cada vez es más popular creer en la aniquilación. Aniquilación viene de una palabra latina, que es la palabra latina, que es la palabra nihil. Nihil en latín significa nada. Hay una filosofía, de hecho, que se llama nihilismo. Si tú estás en la high school o en el college o no sé qué carrera estés estudiando y tomaste alguna materia, estás estudiando algo que tiene que ver con filosofía, te debieron haber enseñado sobre el nihilismo. El nihilismo es nada. La persona se muere y ¿qué le pasa? Nada, se desintegra, su alma desaparece, su espíritu desaparece. Y eso, por ejemplo, el nihilismo es muy cómodo. Es muy cómodo porque tú puedes vivir tu vida como tú quieras, pero como todo desaparece, no hay consecuencias de nada. No hay cielo, sí es cierto, no hay cielo, pero tampoco hay infierno. Entonces no hay problema. Yo puedo vivir mi vida como yo quiera, como me dé la gana. Entonces, básicamente estas que mencionamos son las verdades de la gente que no tiene a Cristo. ¿Sobre qué tema? Sobre qué hay después de la muerte. Y así sobre cada tema, el mundo tiene sus verdades, la Biblia tiene sus verdades. A eso se le llama doctrina. Doctrina es una verdad sobre cualquier tema. Para dejarlo más claro todavía, voy a decir otro tema y esto va a ser todavía más rápido. ¿Qué dice la gente sin Cristo? ¿Qué dice la sociedad? ¿Qué dicen los medios, los mass media, los medios masivos de comunicación? ¿Qué dicen sobre el matrimonio? Bueno, les voy a ahorrar a ustedes la respuesta, yo se los voy a decir. Lo que la gente sin Cristo dice sobre el matrimonio es que no es necesario el matrimonio. Que te puedes casar y te puedes divorciar y no pasa nada. En Estados Unidos más del 50% de los matrimonios se divorcian pronto, en menos de 2 años. Igual sería sobre las relaciones sexuales. Puedes tener relaciones sexuales, no pasa nada. Bueno, ¿qué dice la Biblia sobre el matrimonio? Mujer y hombre. Ah, por cierto, ¿verdad? Me faltó aclarar. Yo ya sé que ustedes ya saben de qué estoy hablando. ¿Qué dice el mundo sin Cristo sobre lo de hombre y mujer? ¿Qué dicen? ¿Que es obligatorio? No, todos contra todos, dicen ellos. No pasa nada. ¿Sí? Y la Biblia dice, no, hombre y mujer. Y sobre el matrimonio, ¿qué dice la Biblia? Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. No lo separe el hombre. Incluso la idea del mundo se ha metido en la iglesia y hoy cada vez más cristianos o gente que dice que es cristiana está defendiendo las ideas del mundo dentro de la iglesia. Bueno, entonces ya puse ejemplos de doctrinas. Mencioné la doctrina del matrimonio, de la sexualidad en el matrimonio y la doctrina de la vida después de la muerte. Ok, habiendo explicado esto,
entonces lo que voy a hablar del arrebatamiento va a quedar más claro. ¿Por qué? Alguien dígame, por favor, un versículo de la Biblia donde claramente diga que la salvación es un regalo de Dios. Un versículo de la Biblia donde claramente enseñe la doctrina de la salvación como un regalo de Dios. Les voy a dar la pista. El versículo empieza, a ver Alex, ¿cuál es? Efesios 2:8. ¿Cómo dice? Porque por gracia sois salvos. A ver, lo voy a decir de otra manera. Los cristianos decimos, a diferencia por ejemplo de los católicos dicen, uno se va al cielo portándose bien y haciendo buenas obras. Esa es su idea. Los cristianos decimos, no, uno se va al cielo porque Dios te regaló la salvación. Es gracia. Pero ¿de dónde lo sacamos? Es mi idea, a mí se me ocurrió, a mi pastor se le ocurrió. No, la Biblia lo dice. Entonces la Biblia dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, ¿cuál es esto? Gracia, salvación y fe. No es un asunto tuyo, no es algo que tú puedas lograr, sino que es un regalo de Dios, es un don de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. Entonces, lo que quiero decir es que los cristianos creemos en base a versículos que claramente dicen lo que dicen. Ahora, digan a alguien algún versículo donde podemos encontrar la doctrina del lago de fuego. La doctrina del lago de fuego. O sea, ¿en dónde la Biblia habla de un lago de fuego? Por ejemplo, nosotros los cristianos creemos que hay un lago de fuego, que es el lugar final donde van a ir todos los perdidos. ¿Pero dónde lo dice la Biblia? ¿Se me ocurrió a mí o a mi pastor? No, la Biblia lo dice, pero ¿dónde lo dice? Apocalipsis 21, creo que es el 10 me parece. Dice, y el que no se halló inscrito, ¿qué más? Fue lanzado al lago de fuego. Perdón, es Apocalipsis 20. Apocalipsis 20, 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Si está diciendo fue lanzado al lago de fuego, ¿qué quiere decir? Pues que hay un lago de fuego. Entonces de ahí sacamos la doctrina de la existencia del lago de fuego. Entonces, ya con todo lo que dije, ahora sí, todos me van a entender lo que quiero decir ahora. Díganme un versículo donde la Biblia diga así de claro como mencionó que hay un lago de fuego, y así de claro como dice que la salvación no es por obras, Efesios 2:8. Díganme un versículo donde la Biblia diga que los cristianos no van a pasar por los 7 años de la gran tribulación. Así de claro como lo estoy diciendo. Los cristianos no van a pasar por los 7 años de la gran tribulación. No existe. No existe ese versículo. Hermano Mario, pero primero los tesalonicenses dice que porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en las nubes, en el aire, estaremos siempre con el Señor. Sí, pero ahí nunca está diciendo, en ningún lugar dice, los cristianos no van a pasar por los 7 años de la gran tribulación. ¿No lo dice? Y nunca van a encontrar ese versículo en la Biblia. Ok. ¿Qué quiero decir con eso? Hay algunas enseñanzas en la Biblia que están bastante claras ahí, tú las puedes ver, ahí están. La salvación no es por obras. Hay un lago de fuego, hay un infierno, hay un juicio final, hay un tribunal de Cristo. Claro, está ahí, bien claro. Pero hay ciertas ideas, nomás que yo quiero aquí ser bien cuidadoso. Hay ciertas ideas que nosotros podemos formarnos que no están así claras en la Biblia, pero que sumando varios versículos y varias enseñanzas podemos darnos una idea de una verdad.
donde no está claramente escrito, pero si sumo, son como pistas, como indicios. ¿Cómo se dice pistas o indicios en inglés? ¿Cómo? No entiendo lo que están diciendo. ¿Me pueden deletrear? ¿Cómo se escribe? C-L-U-E-S. C-L-U-E-S. Clues. Es que esta es tinta invisible. Los muy sabios la pueden leer. C-L-U-E-S. Clues. Pistas. Ok. Que lo que yo les voy a dar van a ser más o menos unas 10 pistas, 10 clues, de que lo más seguro, pero nunca me van a escuchar a mí decirlo 100% seguro, porque no encuentro ningún versículo. Lo más seguro o lo más probable es que la iglesia no va a pasar por la tribulación. Son solo pistas. Son solo pistas de que la iglesia no va a pasar por la tribulación. Alguien dijo, un gran teólogo llamado A.W. Tozer, dijo este gran teólogo, dijo: la actividad más sencilla que puede hacer cualquier ser humano, ¿cuál será? A ver, piensen. ¿Cuál será la actividad más sencilla que puede hacer cualquier ser humano? La más sencilla. Es más, ni siquiera tienes que levantarte para hacerlo. ¿Hay otra más sencilla que esa? No, incluso morirse cuesta trabajo. La más sencilla y cuesta dinero. Pensar. ¿Quién lo dijo? Giovanni, ¿verdad? Dice A.W. Tozer, dice: la actividad más sencilla que puede hacer cualquier ser humano es pensar, pero la más difícil de todas, ¿cuál es? ¿Te acuerdas? Pensar correctamente. Esa es la más difícil, pensar correctamente. Yo quiero a ustedes ayudarlos o impulsarlos a pensar correctamente. Entonces, vamos a ver 10 pistas que todo... A ver, yo quiero que ustedes se imaginen... Este es el que no pinta, lo vamos a guardar. Este es el que sí pinta. ¿Y dónde está el borrador? Aquí está. Imagínense un campo de golf, que lo estamos viendo desde arriba, este campo de golf. Y entonces aquí tiene un hoyo, acá otro hoyo, los diferentes hoyos del campo de golf. Estos son los diferentes hoyos del campo de golf. Y entonces, resulta que en uno de los hoyos vemos un montón de pelotitas aquí. Muchas pelotitas de esas blancas de golf. Aquí vemos unas 5, acá unas 3, aquí 2 y aquí 10. Pero esto tiene como 100 pelotitas. Si tú vieras esta fotografía desde arriba, así en Google Maps, y ves que todos estos, este no tiene ninguna, este no tiene ninguna, y los otros tienen diferentes, ¿qué pensaríamos? ¿Yo qué pensaría de ese campo de golf? Esto es lo que yo pensaría: que hubo una persona que estuvo jugando y estuvo lanzando las pelotitas, y resulta que este es el hoyo 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, etc. Y que hubo una persona que estuvo lanzando pelotitas. ¿Y cuál era la intención de esta persona? ¿Cuál era la intención? ¿Mande? ¿En cuál hoyo? 10. En el 10. O sea que estuvo, ¿verdad? No sé cómo se dice, haciendo swing, o no sé cómo se dice, ¿verdad? Y que la intención principal de él era lanzar las pelotitas al hoyo, ¿cuál? 10. Ok, eso es lo que ustedes van a ver ahorita. Yo les dije, no les voy a decir ningún versículo que diga así de claro como el lago de fuego, la salvación por obras, etc. No hay ninguno. Ni uno.
ni uno que diga, los cristianos de los últimos días no pasarán por los 7 años de la tribulación. No dice. ¿Sí? Yo no niego la doctrina del arrebatamiento. Vamos a ser arrebatados. Lo leímos. Ahí está claro. Está la palabra. Seremos arrebatados para estar juntamente con el Señor en el aire. Entonces, lo que yo les voy a dar son estos. Son intenciones que parece que la Biblia nos está indicando que los cristianos, más a que sí vamos a pasar por la tribulación, o que vamos a pasar por la mitad de la tribulación, las intenciones de la Biblia parecen indicar que no vamos a pasar por la tribulación. ¿Ok? Vamos a empezar. ¿Será posible que Dios actúe de esta manera? ¿Será posible que Dios libre a personas de la destrucción y que los saque de un lugar que va a ser destruido antes de que el lugar sea destruido? ¿Hay indicios, hay antecedentes en la Biblia de Dios sacando a personas de un lugar antes de que el lugar sea destruido? ¿Sí? ¿Quién puede decir alguno? Lot. Es sacado antes. Entonces, antes de que caiga la destrucción sobre Sodoma y Gomorra, Dios sacó a Lot y a su familia. Ese es el primer argumento. El primer argumento es que hay indicios donde Dios rescata a personas o los saca de un lugar que está a punto de recibir el juicio destructivo de parte de Dios. ¿Sí? Primer indicio. Otra persona, algo parecido que haya pasado así como con Lot. ¿Alguien más? Que Dios los saque. Ok, con Noé tenemos un pequeño problema. Porque Dios no los sacó del mundo, aunque sí lo libró de la destrucción. Y digamos que lo puso como en una especie de... El arca sería como una especie de campo, ¿verdad? De fuerza, donde él estuvo protegido de la destrucción. Sería algo más o menos parecido a lo de Lot, donde él no recibió directamente el juicio, donde él no sufrió la destrucción. Ese es otro indicio. ¿Algún otro caso? Elías, donde él es sacado. Aunque ahí eso es como un argumento a la mitad, porque no había ninguna destrucción que se iba a venir sobre Israel, ninguna catástrofe, pero sí sirve como antecedente de que Dios lo saca de este mundo. ¿Qué más? Sí, mijo. Sí, Rahab, donde Dios destruye a toda la ciudad, pero ella está ahí en la destrucción, pero no le pasa nada a ella. Y Dios la preserva adentro de su casa. Otro indicio, en Israel, en Egipto, en Gosén, cuando cae la última plaga, la muerte de los primogénitos, ¿se acuerdan? Y Dios les dice, los que queden de la casa para adentro y que tengan la marca de la sangre, no les va a pasar nada. Ahí tenemos un poquito un problema, porque ellos estaban ahí en medio. No les pasó nada, pero estaban en medio. ¿Sí? Bueno, entonces este es el primer argumento. Primer argumento, si alguien lo está notando, es que la Biblia sí da antecedentes de personas y grupos que son librados de la destrucción. Algunos casos son de plano sacados, trasladados hacia afuera. David. También el de Jesús, con la masacre que iba a ser el medio de los bebés menores de... No lo había pensado. Jesús mismo, ¿verdad? Dios, por anuncio del ángel Gabriel, se lo llevan fuera de Belén y él es librado de la muerte. Bien, entonces ese es el primer argumento. Segundo argumento. Vamos a primero a los Tesalonicenses 1. Si tienes tu Biblia, ahí búscalo rápidamente. Primero a los Tesalonicenses, capítulo 1. Primero a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. ¿Quién lo quiere leer? Esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y con este argumento, el segundo, también empezamos a ligar con el tercer argumento. El tercer argumento dice que la Biblia, el discurso de la Biblia, el mensaje de la Biblia,
nunca es que los cristianos tenemos que estarnos mordiendo las uñas, no, todos estresados porque esperamos al anticristo, no, el mensaje de la Biblia es que siempre esperamos ¿a quién? A Cristo, no tenemos que estarnos así, ¿verdad? Estamos esperando al anticristo. El tercer argumento se liga con el segundo, ¿sí? Que siempre es esperamos a Jesús. Y entonces terminamos de afinar el segundo argumento, que es este versículo. Porque la Biblia le llama a los 7 años de la tribulación, especialmente a la segunda mitad de los 7 años, a los segundos 3 años y medio, le llama la ira, el tiempo de la ira. El tiempo, de hecho, son las copas de la ira, lo que se derrama en esta segunda mitad de los 7 años. Es la ira de Dios sobre la tierra y también la ira de Satanás. Va a haber 2 iras. La gente que se va a quedar aquí en el arrebatamiento, y ese es otro tema que tenemos que ver allá ahorita también. ¿Quiénes se van? ¿Quiénes se quedan? Aunque tengo entendido que uno de los talleres van a tratar ese tema. ¿Quiénes se van y quiénes se quedan? Y yo también lo tengo que hablar aquí. La gente que va a estar aquí en la tierra va a experimentar tanto la ira de Satanás como la ira de Dios. Ahora, mucho ojo. Durante la tribulación, millones de personas se van a convertir a Cristo. Durante esos 7 años de la tribulación. Ya hablaremos de eso. Millones de personas. Y la manifestación demoníaca, si ahorita hay demonios por todos lados, espérense. Bueno, no se esperen. No se esperen. Pero este mundo puede esperar que se va a poner mucho peor. Porque en este momento hay millones, ¿cuántos? Es un misterio, quién sabe. Pero millones de demonios están encerrados en un lugar que la Biblia le llama el abismo. Y estos demonios van a ser liberados. Parece ser que a la mitad de los 7 años. Y entonces todavía esto se va a poner bastante peor. Yo pienso, eso es lo que Mario piensa. La Biblia no lo dice así explícitamente. Para los que nunca habían escuchado la palabra explícitamente en español significa que lo dice clarito. Okay, la Biblia no dice explícitamente lo que yo les voy a decir, lo que yo creo en base a analizar la Biblia. Pero yo creo que durante la tribulación, por lo menos a partir de la mitad, de la segunda mitad, y para que se entienda lo que quiero decir, ¿sí? Estos son los 7 años de la tribulación y está dividido en 3 años y medio y 3 años y medio. Y estos son mucho peores que estos. Nosotros estamos aquí y viene Jesús a las nubes y nos lleva, saca a la iglesia de la tierra. Al final de los 7 años Jesús regresa. Pero en esta segunda mitad va a ser una locura. Yo creo, eso es lo que yo creo, que demonios se van a materializar aquí en la tierra. Se van a materializar. Allá en México, bueno, en muchos lugares en el mundo, pero en México hay un lugar que se llama Catemaco. Creo que es me parece, no me acuerdo si está en Chiapas o en Veracruz. Veracruz. Se me hace que estoy ya sabiendo lo que voy a decir. Allá en Catemaco, 2 o 3 amigos míos que han ido para allá y uno de ellos vive allá y son cristianos, ellos me platican que hay manifestaciones demoníacas tan poderosas, tan potentes, tan severas, que los demonios así, no sé, gente se convierte en perro y ven cuando se está, así como las películas de terror, que empiezan así y se convierten en perro o en gallo o en chivo, ¿sí? Y yo creo que eso puede suceder, porque sí hay indicios en la Biblia. Por ejemplo, Pablo dice a los Gálatas que el mismo Satanás se disfraza como ¿qué? Ángel de luz. Él puede materializarse. Bueno, durante la tribulación eso va a ser algo bastante común. No sé si ya se dieron cuenta que el mundo en el que tú estás viviendo cada vez más se vuelve anti Dios y a favor de Satanás, abiertamente. Ok. Entonces, a esta segunda mitad la Biblia le llama la ira de Dios. Y aquí acabamos de leer en 1 Tesalonicenses que Dios y esperar de los cielos a su Hijo,
al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Nos libra de la ira venidera. Aquí yo me pondría a pensar en que si aquí dice que nos libra de la ira venidera, y todo parece indicar que los segundos 3 años y medio es la ira de Dios, entonces probablemente la iglesia pudiera pasar por lo menos los 3 primeros años y medio, porque vamos a ser librados de la ira. Pero sí pudiera ser que nos tocara la mitad de la tribulación. ¿Sí? Yo insisto, para los que se están preguntando, bueno, entonces, ¿qué cree Mario? ¿Cree o no cree? ¿Cree o no cree? Porque como que me veo muy inseguro, ¿verdad? No, no me veo muy inseguro. De una cosa estoy seguro, de una cosa estoy seguro, de eso estoy seguro, que no podemos estar 100% seguros de que la iglesia no va a pasar por la tribulación. No podemos estar 100% seguros, pero sí bastante confiados. ¿Por qué? Porque no hay ningún versículo, se los estoy diciendo. Podemos estar bastante confiados en que no vamos a pasar. Yo así vivo. Si ustedes me preguntan, bueno, ¿y tú cómo vives tu día a día? Yo vivo tranquilo y que no voy a pasar por la tribulación, porque todo parece indicar que no vamos a pasar por la tribulación. Pero siempre dejo un margen de todas maneras, Dios es soberano y Él hace lo que Él quiere hacer. Y tú no tienes por qué estar estresado. De lo que te tienes que estresar es de que no conozcas a Cristo. De eso sí te tienes que estresar. Porque si no conoces a Cristo, sea que el arrebatamiento sea aquí, o sea acá, si no conoces a Cristo, tu final va a ser el mismo, te vas al infierno. De eso sí te tienes que estresar. Jesús dice, escucha lo que Jesús dijo: no teman a los que matan el cuerpo. No teman a ellos. Dice, porque el alma no puede. ¿Sabes a quién debes de tenerle miedo? Escuchen, muchachos, ¿saben a quiénes deben de tenerle miedo? Dice, teman a aquel, y se refiere a Dios, que puede destruir tu cuerpo y tu alma en el infierno. A él sí le debes de temer. Hay una parte en el libro de Apocalipsis, es por ahí del capítulo 13, donde surge el anticristo, y aparte surge su ayudante, llamado, ¿cómo se le llama al ayudante del anticristo? ¿Alguien lo sabe? El falso profeta. ¿Y saben qué va a decir el falso profeta? Va a decir, témanle, toda la humanidad, témanle a nuestro gran líder, Heil Hitler, ¿verdad? Algo así. Y toda la gente va a saludar al anticristo y lo van a aplaudir. La gente va a decir, wow, qué poderoso es. ¿Quién como la bestia? A ver, ¿quién hay como él? ¿Quién puede luchar contra él? No, pues nadie. Va a ser tanto su poder que la gente le va a adorar y le va a temer. Fíjense qué hermoso es el Señor, que una vez que pasa el capítulo 13 y 14, donde vemos todo eso, después viene un cántico en Apocalipsis, donde los ángeles, en respuesta a lo que la gente está diciendo en la tierra acerca del anticristo, ¿qué es lo que la gente está diciendo en la tierra acerca del anticristo? Témanle, adórenle, ¿verdad? Apláudanle, ¿quién como él? Entonces aparece un ángel predicando el evangelio eterno. ¿Y saben cómo dice esta predicación de este ángel? Dice, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. ¿Entiendes lo que está sucediendo aquí? En la tierra la gente va a estar diciendo, teman al anticristo, y en el cielo va a aparecer un ángel y va a decir, no señores, teman a Dios y denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y en la tierra van a estar diciendo, adoren a la bestia, y este ángel va a decir, no, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Eso es lo que nosotros debemos de tener bien claro. Pronto, muy pronto, los cristianos tendremos que tomar decisiones bien radicales. Vamos a estar en un punto donde el celular, el iPhone, la tablet, el internet, los amigos, la escuela, el trabajo y todas las distracciones
van a parecer basura y algo tonto, porque vas a estar parado en una situación donde tú vas a tener que tomar una decisión de si vas a serle fiel a Cristo o vas a serle fiel al sistema del mundo. Espero que todos hayan escuchado lo que acabo de decir. Ok. Cuarto argumento. En el arrebatamiento, lo que la Biblia enseña, por ejemplo, lo dice en Juan, acompáñenme a Juan 14. Juan 14, del 1 al 4. Dice Jesús, Juan 14, del 1 al 4. No se turbe vuestro corazón, o sea, no estén estresados. Les dice Jesús a sus discípulos, no estén estresados. ¿Creéis en Dios? ¿Creéis en Dios? Crean también en mí. ¿Por qué? Porque yo soy Dios. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, muchas casas, muchos hogares hay, muchas moradas hay, muchas habitaciones. Miren, si así no fuera, si no fuera cierto, pues yo les habría dicho. Pero ahora ¿qué? Dice, voy pues a preparar un lugar para vosotros. Voy a preparar un lugar para ustedes. Escuchen esto. Los que están poniendo atención, escuchen bien. No te pierdas de nada de lo que estoy diciendo. Y luego Jesús dice, y miren, si me fuere, y vaya que me voy a ir, les dice, entre comillas, si me fuere y os preparare el lugar, Jesús está prometiendo que cuando Él se fuera, Él nos iba a preparar un lugar para cada uno de nosotros. Dios tiene un lugar preparado para ti en el cielo, pero el cielo no es el cielo por la casita. El cielo no es, lo hermoso del cielo no es la casita, no son las calles de oro. Lo hermoso del cielo no es el mar de cristal. Lo hermoso del cielo es que Dios está ahí. Y vas a contemplar su rostro y vas a estar con Él y vas a estar así impactado por toda la eternidad con su amor y su presencia. ¿Alguien de los que están aquí alguna vez ha sentido el amor de Dios? Sabes que yo regularmente, no me preguntes cada cuánto, regularmente es cada 15 días o cada 20 días o cada mes, varias veces en el año, yo puedo sentir el abrazo de Dios. Cuando Dios se me acerca, ¿verdad? Cuando Dios se me acerca y me hace así, porque Él me está diciendo, estoy contento contigo. Me gusta lo que haces, me gusta cómo vives. Yo puedo sentir eso, y cuando lo siento, normalmente yo empiezo a llorar. Yo puedo sentir el abrazo de Dios, puedo sentir su amor. Es algo a nivel personal, ¿ok? Es algo a nivel personal, uno lo va a sentir de otra manera, cada quien es diferente, ¿verdad? Porque Dios nos dio los sentimientos no son pecados, sino para qué Dios nos lo dio. Dios nos dio los sentimientos y los sentimientos cumplen su función. A través de los sentimientos nosotros no conocemos la verdad. La verdad la conocemos a través de ¿qué? De la palabra de Dios. Pero los sentimientos es una parte que Dios te dio para que disfrutes a plenitud la creación y el afecto, el amor de tus padres, tus hijos, tus hermanos. Y yo seguido siento el abrazo de Dios, donde yo puedo sentir que Dios me está diciendo, me gusta cómo vives, me gusta lo que haces. Claro, también puedo sentir el regaño de Dios, lo siento también, cuando Dios me está diciendo, estás mal, corrígete. Ok, lo que yo te quiero decir con esto es que si tú puedes sentir el abrazo de Dios, el amor de Dios aquí en la tierra, pero eso se va después, quizás lo sientes 1 minuto, 2 minutos y después se va porque ya nos ocupamos de todas estas cosas del mundo y andamos estresados y preocupados porque ya tengo que entrar al college, tengo que entrar a la universidad y no sé qué voy a estudiar y no tenemos dinero, o no sé, o mi mamá se enfermó, mi papá se enfermó, qué sé yo. Y todo eso nubla, opaca, quita el gozo. Mira, si tú andas en las vacaciones y andas feliz allá en Puerto Vallarta o en Yosemite o donde vayas de vacaciones
Nomás con que empieces a pensar que vas a morir un día, créeme que se te va la felicidad. Se te acabó la felicidad. Vas a morir un día. Estás joven, sí estás joven, pero vas a morir un día. ¿Sí? Hermano Mario, pero la ONU, los estudios de la United Nations dicen que el estándar de vida es de 87 años. Sí, o sea, eso si no te cae un avión encima, o no se cae el avión en el que tú vas, o te da un infarto, o te da cáncer, o te da sífilis, o te da esto, o te da cualquier otra cosa. ¿Sí? Lo que yo quiero que tú entiendas y empieces a pensar es que esta vida es pasajera, pero lo que nos espera en los cielos, eso es eterno. Y eso nunca se acaba. Nunca se acaba eso. Y el cielo es el cielo porque Dios está ahí y porque vas a estar siempre así, impregnado de su amor. Lo vas a estar viendo y Él te va a estar diciendo, te amo, te amo, te amo. Toda la eternidad Él te va a estar diciendo, te amo. Ahorita no lo entendemos porque podemos pensar, ay, como que aburrido, toda la vida me está diciendo que me ama y yo toda la vida voy a estar con un arpa y alabándole. No lo entendemos porque eso es infinito. Este cerebro tan pequeño no puede contener lo infinito, no puede. No puedes. Nadie puede entender la eternidad. Y Jesús nos está diciendo, me voy a ir. Dice, me voy a ir. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y entonces ahí nos está diciendo que Él nos va a tomar para sí mismo. Eso suena a arrebatamiento. Él nos va a tomar. Dice, voy a venir, pero los voy a tomar. Esto suena a que Él baja a las nubes, Él viene y nos toma para Él. Eso es el arrebatamiento. Pero como se dan cuenta, aquí en ningún lugar dice cuándo va a venir, si antes, en medio o al final de la tribulación. Pero de que Él va a venir por su iglesia, Él va a venir. Vamos a Tito. Y yo pienso que este es el versículo que más claramente parece hablar de un arrebatamiento antes de la tribulación. Esto es lo más cercano que vamos a tener a un versículo que hable del arrebatamiento antes de la tribulación. Tito 2:13. Tito 2:13. ¿Quién lo quiere leer? Adelante. Dice, mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesús. ¿Qué versión tienen? Nueva traducción. Ok. La nueva traducción viviente a veces ayuda, a veces no ayuda. La nueva traducción viviente es una de esas versiones que casi te están... Imagínate un bebé. Tú no puedes agarrar a un bebé y darle un sirloin, una chuleta sirloin, porque se va a ahogar. Entonces, ¿qué hacen las mamás? ¿Saben ustedes que en la antigüedad no había Gerber? En la época de la Biblia no había Gerber. Todos saben lo que es el Gerber, ¿verdad? ¿Qué hacían las mamás? Ellas fabricaban el Gerber. ¿Cómo? Agarraban la chuleta, el sirloin, y ya que era un puré, una masita, ¿qué creen que hacían? Se lo sacaban y se lo daban al bebé en la boca. Y entonces el bebé comía lo que mamá ya había masticado y lo había triturado y lo había hecho puré. Ok, la nueva traducción viviente es una traducción de esas que se han hecho para que la gente entienda más las cosas. El peligro, eso es otro tema, de eso se habló el año pasado, sobre ¿verdad, pastor? Sobre las versiones de la Biblia. Todas las Biblias que tú encuentres en cualquier librería bíblica las puedes ordenar en dos tipos de grupos, todas, Nueva Traducción Viviente, NBI, King James, Reina Valera, todas las puedes ordenar en dos grandes grupos. Unas se llaman versiones dinámicas y otras se llaman versiones literales. Nueva Traducción Viviente es una versión dinámica, donde casi ya te está explicando y te lo hizo puré.
El problema es que a veces los traductores, según la tendencia teológica que ellos tienen, va a ser la inclinación que le van a dar a la traducción, ¿verdad? Espero que todos me hayan entendido lo que quise decir. Y King James o Reina Valera lo que tienen es que es una traducción literal que a veces no se escucha tan bonito, pero está seguro que letra por letra, palabra por palabra te tradujo exactamente lo que está diciendo. Y entonces, en esta ocasión, en este versículo no nos ayuda, y vamos a ver qué dice allá con mi hermana. ¿Es Reina Valera? Sí. A ver, ¿cómo dice? Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Gracias. Ahí dice que los cristianos estamos aguardando dos cosas. ¿Aguardando qué significa? Esperando. ¿Cuáles son las dos cosas que dice ahí que estamos esperando? Estamos esperando la esperanza bienaventurada, y cuando le ponen una Y en medio significa que esto es una cosa y esto es otra cosa diferente. Dice, aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa. Lo está poniendo como dos eventos separados. Dice que los cristianos estamos aguardando dos cosas. Uno, la esperanza bienaventurada. Dos, la manifestación gloriosa. La manifestación gloriosa. Son dos cosas separadas, no lo podemos negar. Históricamente, la iglesia ha entendido que la esperanza bienaventurada es eso, la esperanza bendita, la esperanza feliz. ¿Cuál es la esperanza feliz que tenemos? Que Jesús venga y nos saque de la tierra. Esa es la esperanza bendita. Este es el versículo que yo creo que es el más cercano a hablar de un arrebatamiento pretribulacional, antes de la tribulación, porque dice que esperamos dos cosas: la esperanza bienaventurada, o sea, el arrebatamiento. Ahora, ¿por qué es bienaventurada? Pues porque feliz, porque no te va a tocar pasar por la destrucción. Y también esperamos la manifestación gloriosa. ¿Qué es esto? A la segunda venida de Jesús, en griego, se le llama parousia. La O con la U juntos en griego se pronuncia como U. La parousia. De ahí viene la palabra en español aparición. Nosotros en el idioma español, de todo lo que hablamos, más o menos un 7% es griego. Por ejemplo, astrónomo es una palabra 100% griega. Autónomo, automóvil, ¿sí? es griego. Gastronomía, endoscopía, todo eso es griego. Entonces nosotros, la palabra aparecer viene de parousia, y dice que nosotros estamos esperando también la parousia. Esperamos la esperanza bienaventurada y también esperamos la parousia de Jesús. Este es el versículo que más se acerca a enseñar un arrebatamiento pretribulacional. Otro argumento es este. Cuando Juan tiene la visión del libro de Apocalipsis, el mismo ángel que le está revelando el libro de Apocalipsis. A ver, pausa. ¿Quién ha leído aquí todo el libro de Apocalipsis? Levante la mano. No sé, muchas mentiras, porque se abre ahorita ahí un hoyo en la banca y te vas ahorita al abismo. A ver, ¿quién ha leído todo el libro de Apocalipsis? Levante la mano. Wow, apenas el 5%, yo creo. Tienen que leerlo, muchachos. ¿Te gustan las películas de terror? Lee Apocalipsis. Lee Apocalipsis. De hecho, hace como unos 6 años, una organización cristiana sacó una película aquí en Estados Unidos, sabiendo que a los jóvenes les gusta ver películas así como, ¿cómo se llama? Jason, ¿no? De esas películas de terror. Sacó una película de terror bíblica. ¿Saben cuál? ¿Cuál? Se llamaba, no, Left Behind. No, se llamaba, esa también muy buena, pero la de terror era, se llamaba El Remanente. ¿Cómo le llaman en inglés? Sí. De que desaparecían demonios y...
que andaban un grupo de jóvenes en una boda. Y luego de repente la gente se pone los ojos así blancos y se desmayan. Ahí va su versión hollywoodesca del arrebatamiento. Se desmayan. ¿Alguien vio esa película? ¿Quieren ver una película de terror bíblica? Vean esa. Ayúdame, ahí mándales el link a todos. Si ya sabes cuál es, ¿la viste? No la he visto, pero creo que Está muy buena. O sea, para película de terror está bien, pero es bíblica. Porque aparecen ahí la parte de la tribulación donde los demonios salen del abismo y empiezan a atormentar a la gente. Y es así la típica escena donde van corriendo y traen la cámara en la mano y se meten en un calabozo y se ve la imagen así como tipo, ¿cómo decir? Como ultravioleta o de la gente. Y están todos asustados y de repente las paredes empiezan así a hundir, como cuando en las escenas de terror que hay un demonio atrás de la pared y empieza a empujar la pared y la pared se hace así como, se afloja la pared así y se ven las manos. Vean. Ok, no, muchachos, por favor, ¿cómo es que yo sé más de películas de terror que ustedes? Ok, ahí va. Juan, cuando tiene la visión del libro de Apocalipsis, el ángel le da a Juan la división del libro. Cuando tú compras un libro, el mismo libro en el índice te dice en cuántas partes se divide el libro. Introducción, capítulo 1, capítulo 2, todo eso. Ok, el ángel le da a Juan la triple división del libro Apocalipsis. La primera división se llama las cosas que has visto. La segunda división se llama las cosas que son. Y la tercera división se llama las cosas que han de ser después de estas. Capítulo 1, las cosas que has visto. Capítulo 2 y 3, las cosas que son. Capítulo 4 al 21, las cosas que han de ser después de estas. Escuchen esto. Yo no creo que el Espíritu Santo se haya equivocado, porque Él es Dios. Dios no se equivoca. A mí me llama mucho la atención que capítulo 1, 2 y 3 siempre se habla de la iglesia, la iglesia, la iglesia, la iglesia. Siempre está la iglesia ahí presente. Los que tomaron la clase con el pastor Marco acerca de las 7 iglesias, es iglesia, iglesia, iglesia. Siempre iglesia. A partir del capítulo 4 hasta el capítulo 19, no se menciona nunca la iglesia. Nunca se menciona. Solo se menciona a Israel y a la gente impía del mundo, la gente sin Cristo. A mí me cuesta trabajo creer que al Espíritu Santo se le olvidó. ¿Sí? Me cuesta trabajo creer que ya no mencionó la iglesia. O que la iglesia, o que si la iglesia va a estar aquí en la tierra, ¿por qué durante 19, por qué durante 15 capítulos, 16 capítulos de 21, por qué no se menciona la iglesia? Ese es una pista, un club muy fuerte de que la iglesia no va a estar aquí durante la tribulación. Ok. Siguiente argumento es que en todo el Nuevo Testamento nunca se le dice a la iglesia sobre cómo vivir y cómo sobrevivir al periodo de la tribulación. Nunca se le dan indicaciones. El único versículo o el único capítulo donde se le dice a un grupo de personas sobre cómo sobrevivir a la tribulación es el capítulo 24 de Mateo. Y el capítulo 24 de Mateo resulta que es un capítulo, si no 100%, por lo menos 80% dirigido a la nación de Israel. Dirigido a la nación de Israel. Y se le dan instrucciones sobre cómo sobrevivir a la tribulación. Pero no se habla de la iglesia. Bien. Hay una profecía en el libro de Daniel. Bueno, mejor voy a decir otra antes para que la última se entienda. En Jeremías capítulo 30,
En Jeremías capítulo 30, y me parece que también en Daniel, a este tiempo de la tribulación se le llama el tiempo de angustia para Jacob. ¿Quién es Jacob? La nación de Israel. Es tiempo de angustia para Jacob, para la nación de Israel. Y por último, los que han leído el libro de Daniel, creo que es Daniel 7 o Daniel 6, hay una profecía sobre 70 semanas de años, 70 semanas de años. Y en esta profecía de 70 semanas de años, todo se trata de Israel. Y no se menciona algún otro grupo que uno pudiera pensar que es la iglesia. Tendrían que leer, y no sé, veo que no han leído Apocalipsis, creo que menos han leído Daniel. ¿Sí? Y entonces no me entenderían bien lo que quiero decir. Y no me puedo detener ahorita a explicarlo porque pues ya nos quedan 5 minutos. Ok. Miren, ya se nos va a acabar el tiempo. Yo en realidad tengo bastante más que decir. En la siguiente exposición, la última, voy a hablar acerca de quiénes se van a ir y quiénes se van a quedar en la tribulación, en el arrebatamiento. Voy a hablar de eso y de otras cosas sobre, y voy a la otra parte que quiero mencionar son señales claras. Voy a darles unas 10 señales claras que se pueden buscar en la Biblia de que Jesús está más cerca de lo que pudiéramos pensar. ¿Sí? Quiero aprovechar estos 5 minutos por si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna duda, algo que quieran hacer, comentar. ¿Nadie? ¿Nadie tiene algún comentario? Sí. Tengo una pregunta. ¿En el tiempo de la tribulación las personas se pueden convertir o ya no pueden? Sí pueden. ¿Sí pueden? Sí, de eso les voy a hablar y vamos a ver que incluso yo creo, por lo que entiendo en la Biblia, porque mucha gente piensa así. ¿Cómo te llamas? Janet. Mucha gente piensa así. Yo he escuchado gente que dice así, dice, bueno, no sé si es cierto eso de la tribulación y yo sé que hay que buscar a Dios, pero bueno, yo quiero vivir mi vida y me voy a esperar. Y si veo que de verdad sucede el arrebatamiento, entonces ahí sí voy a creer y entonces ya me voy a convertir entonces. Pero ahorita pues no estoy seguro, ¿verdad? Ok, yo pienso que mucha gente, y lo vamos a ver con un versículo que ha estado ahí siempre, y te vas a asombrar cuando lo leas, donde vamos a ver que gente, aunque quisieran convertirse, no, está mal lo que estoy diciendo, la gente no va a querer convertirse, no van a querer buscar a Dios, pero no solamente no van a querer buscar a Dios, Dios va a endurecer el corazón de estas personas para que no se salven. Lo vas a leer, ahí está. O sea, por más que tú digas, no, es que Dios es amor y la gracia de Dios. Te voy a decir algo. En muchas iglesias se enseña que la gracia de Dios es inagotable, es infinita. ¿De qué estoy hablando? De que Dios siempre va a estar ahí la puerta abierta para la salvación. Yo no creo eso. Yo creo que hay momentos donde con personas o con naciones Dios cierra la puerta. Y no me malentiendan, no quiero decir esto no es lo que quiero decir. Yo no quiero decir que si la gente quiere salvarse, Dios le cierra la puerta. No, cuando una persona se quiere salvar es porque Dios le está abriendo la puerta, porque Dios está produciendo en esa persona que se salve. Pero hay momentos en personas y en naciones donde Dios endurece su corazón para que no se salven, para que no se salven. Y en la tribulación eso va a suceder bastante, y lo vamos a ver. Va a haber 2 versículos donde tú vas a decir, no puede ser, más me vale que no resista la palabra de Dios, antes de que me pase lo que este versículo dice que va a pasar. Les voy a poner un ejemplo para que no se vayan tan en blanco.
El faraón, exactamente. Pero hay otro en Josué, el faraón. ¿Qué dice sobre la Biblia sobre el faraón en Romanos? ¿Qué dice? ¿Te acuerdas? En Romanos no sé, pero en Éxodo. En Éxodo, es que lo que pasa es que Romanos cita Éxodo, Sí, pero dilo sí. adelante. Ajá. Dice que Dios endureció el corazón de Faraón para que no dejara ir a su pueblo. Así es. Dios endureció el corazón de Faraón. Cuando tú lees la historia del Faraón y los 10 mandamientos y que Dios les manda 10 plagas, ¿sabes por qué el Faraón decía, no los voy a dejar ir? No era porque salía de su corazón, sino porque Dios, así como lo voy a decir, Dios manipulaba su corazón para que él se endureciera y él dijera, no lo voy a dejar ir. Hermano Mario, pero es que Dios es amor. No, pues es que el problema es que todo mundo cree. Mira, tú párate aquí en cualquier esquina o en cualquier centro comercial y pregúntale a 1000 personas, pregúntales, dime una palabra acerca de Dios. Y el 90% de las personas te van a decir esta palabra acerca de Dios. Te van a decir que Dios es amor. La gente está equivocada, porque Dios no solo es amor. Dios no solo, eso es idolatría. Cuando tú crees que Dios es solo eso, entonces ese es un Dios diferente al que la Biblia enseña. ¿Cómo te explicas que Dios es amor si Dios manda a destruir naciones? Es que Dios no solo es amor. Dios es santidad, es justicia, es juicio, es misericordia, es paciencia, es bondad, es fuego consumidor, es ira, es abundante, es paciente. Dios es todo. No quieres meter a Dios nomás en un casillero. Dios es todo. Les voy a leer otro versículo. Josué 11. Dice así, Josué 11:20. Porque esto vino de Jehová. ¿Cuál es esto? Que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel para destruirlos. A ver, explícame eso. Dios endurecía el corazón de ciertas naciones para que se opusieran a Dios, y entonces Dios iba y los destruía a través de la acción de la nación de Israel cuando andaban conquistando toda la tierra prometida. Josué 11:20. Y que dice, para destruirlos y que no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados. Quizá nunca habías pensado en un Dios así, ¿verdad? Ok, vamos a ver más tarde que durante la tribulación millones de personas van a ser endurecidos. Gente que hoy está escuchando el mensaje de salvación y lo están rechazando, entonces Dios va a decir, o sea, no te interesa. No me interesa. LGBTI, o esto, o lo otro, filosofía, o Dios no existe. No me interesa. No te interesa. No me interesa. Ok. Corazón duro. Ya no te puedes salvar. No me pregunten porque yo no lo sé. ¿Con qué persona va a suceder y con qué persona no? Y también te voy a quitar una idea errónea que a lo mejor te puedes estar haciendo ahorita. Y es esta. No pienses así, no pienses. Entonces cuando una persona quiere buscar a Dios, ¿Dios puede endurecer su corazón? No existe una persona que esté buscando a Dios y que su corazón esté endurecido. Cuando una persona está buscando a Dios, aunque ande en pecado, en el peor de los pecados, pero si esa persona en su corazón está, Dios mío, mira, soy malo, Señor. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? ¿Se acuerdan de la parábola del hijo pródigo? O sea, andaba ya en pecado, pero él había algo en su mente, una vocecita. Dios, regresa a Dios. No importa en el pecado tan profundo en el que estuviera, mientras esa voz está ahí, esa voz está todavía escuchando, significa que Dios está teniendo misericordia y le está diciendo, ¿verdad? Dice la palabra, con amor eterno te he amado, con lazos de amor me trajiste, me sedujiste, más fuerte fuiste que yo. Dios está atrayendo a esa persona. ¿Alguien levantó la mano por acá? Y luego acá, y yo creo que ya terminamos. Sí. ¿Qué es eso de la predestinación? ¿De qué iglesia vienes? Es que lo he escuchado. ¿En qué iglesia te congregan? Bueno, ahorita estoy en Tijuana. En Tijuana. Bueno. Ahorita no puedo hablar de eso. Pregúntaselo, o sea, sí, yo conozco el tema, pero pregúntaselo a tu pastor.
O después te lo explico a ti allá en Tijuana. Porque ahorita no nos queremos salir aquí del tema, ¿verdad? No, era base de eso. Solo te digo que la Biblia habla de la predestinación, pero hay que explicarlo bien. No, era en base a eso. Ah, ok. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Sí, hijo. ¿Por qué hay demonios en el abismo? Mándame, hijo. ¿Por qué hay demonios en el abismo? Parece ser, y creo que es Judas donde lo menciona, sí, creo que es Judas, donde lo menciona, que de los demonios que cayeron, que fueron lanzados de la presencia de, ¿se acuerdan? Eran ángeles, se rebelaron, siguieron a Satanás, parece ser que era una tercera parte de los ángeles, fueron lanzados, ok, anduvieron aquí en la tierra un tiempo. Parece ser que en los días antes del diluvio, algunos de esos demonios que ya eran malos, bastante malos, porque no creo que haya un demonio medio bueno, eran bastante malos, todavía quisieron cruzar más los límites y violar más las leyes de Dios. Y entonces esos demonios como que poseyeron a seres humanos para tener relaciones con mujeres. Estos demonios, así como una posesión demoníaca, es una posesión demoníaca. Poseyeron a humanos. Y parece ser que algo alcanzaron a hacer, y parece ser, cuando ustedes me escuchen a mí parece ser, es porque la Biblia no da mucha información. Entonces es más como una especulación, como una teoría, porque nomás lo dice en un solo versículo en toda la Biblia. Entonces parece ser que estos demonios procrearon a través de los cuerpos que ellos tomaron, procrearon con las mujeres humanas, y de esas mujeres y la unión de estos seres humanos poseídos por demonios nacieron los famosos ¿qué? Gigantes, o los Nefilim, de los cuales vendría Goliat, por ejemplo. Y entonces Dios dijo, dijo Dios, no, ya. Si ya se habían pasado del límite, ahora se pasaron más del límite. Y entonces Dios los tomó y los lanzó al abismo, que son prisiones de oscuridad, donde están reservados para el día de la tribulación, cuando ellos van a ser soltados por un poco de tiempo y se les va a permitir causar estragos aquí en la tierra, en la humanidad, antes de ser lanzados finalmente al lago de fuego. ¿Se acuerdan ustedes del endemoniado que el gadareno? ¿Cómo se llamaba? Legión. Jesús le dice, ¿cómo te llamas? Legión. Contestan como 1000 voces, porque somos muchos. Y luego algo le ruegan a Jesús. ¿Alguien recuerda qué le rogaron los demonios a Jesús? Que no los lanzara al abismo. No nos lances al abismo. O sea, ellos, ¿qué aprendemos de ahí? Que el abismo existe, pero no es el único versículo que lo dice. Número 2, que los demonios saben del abismo. Número 3, que no es un lugar donde quieran estar. ¿Sí? Entonces, eso sabemos acerca de esos demonios. Sí, David. Entonces, si los gigantes aparecieron antes del diluvio, porque había después y todos murieron. Bueno, pudiera ser, aquí igual, pudiera ser. ¿Sí? Pudiera ser que la genética probablemente quedó en alguno de los hijos de Noé, probablemente. O simplemente lo que sucedió es que quizá los gigantes que hubo después no eran necesariamente descendientes directos de esa procreación antinatural, sino simplemente, como sucede a veces, que hay mutaciones genéticas y se produce gigantismo, como en algunas personas. Saben que hay personas súper altas, ¿verdad? Gigantismo. Y entonces en aquella época, como el cielo estaba otra vez limpio, la tierra estaba limpia, se había hecho un reset en la raza humana. Entonces el pecado no había degenerado tanto otra vez. A ver, voy a hacer una pausa. La mayoría o el 100% de las enfermedades que hoy tenemos, en primer lugar, son debidas al pecado. En primer lugar, el pecado hizo que entrara la muerte y las enfermedades. Entonces, después de que viene el diluvio, se hace un reset en la población humana y vuelven a nacer personas más sanas que lo que están ahorita. Había menos pecado, había menos enfermedades, y eso probablemente permitió que se desarrollara una raza de gigantes. Se ha demostrado, de hecho aquí creo que es aquí en Santi, me parece, en Santi aquí hay un instituto cristiano de ciencias, el Instituto de la Creación, y hacen investigaciones, y no nomás hay aquí, hay otro en Washington también,
donde hacen investigaciones y ponen plantas y frutas y vegetales como las encierran como en bodegas y tratan de recrear y reproducir las condiciones climáticas del clima, de luz, de oxígeno, de pureza del oxígeno y nutrientes que había en la creación o después del diluvio, cuando la tierra fue limpiada, porque la tierra no nomás fue limpiada del pecado con la muerte de los hombres, también fue limpiada la misma naturaleza de la degeneración genética que había en la misma tierra, en las mismas plantas. Y entonces reproducen todo eso y se han dado, yo he visto las fotografías, ya saben, busquen ahí, googleenlo, ¿sí? Frutas gigantes, pepinos gigantes, calabazas gigantes, todo eso, plantas gigantes, tomates así de este tamaño, yo los he visto, tomates así. Entonces las condiciones climáticas hacen que las especies puedan crecer más y vivir más. Por eso explica que en los días del diluvio la gente vivía como Noé. ¿Cuántos años vivió Noé? 900 y tantos años, y el que más vivió fue Matusalén, 969 años. ¿Sí? Bien, hemos terminado.